Si el autor me permite, vamos a iniciar con la ponencia, ¿no? Del tema que nos corresponde el día de hoy, ¿no? Diabetes y tratamiento farmacológico, ¿no? Vamos a revisar los principales conceptos, ¿no? De lo que consiste la diabetes, ¿no? A repasar, ¿no? El tema del diagnóstico, como también los diferentes grupos de medicamentos que intervienen, ¿no? En el tratamiento de la diabetes, ¿no? Del diabetes mellitus, ¿no? Si bien tenemos el que menos tiene familiares, amistades, ¿no? Con esta enfermedad que no, en realidad, no tiene una cura o un tratamiento específico, una cura determinante en la cual podemos revertir el proceso, ¿no? Permanentemente, pero tenemos tratamiento farmacológico y también el no farmacológico, ¿no? El cambio de estilo de vida del paciente que nos permite controlar la enfermedad, ¿no? Hacer el control, ¿no? El control de los niveles de glucosa, ¿no? Porque vamos a ver en el transcurso de esta clase que mayormente se relaciona con, ¿no? Los niveles de glucosa, ¿no? Con una hiperglicemia, ¿no? O la elevación, ¿no? O la cantidad, los valores elevados de glucosa en la sangre, ¿no? Entonces vamos a revisar esa información, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para poder controlar la enfermedad? Si bien no vamos a revertir el proceso permanentemente, pero podemos controlar, ¿no? Controlar con tratamiento farmacológico y también el no farmacológico, ¿no? En esta parte nos vamos a centrar meramente en el farmacológico, ¿no? Pero siempre haciendo hincapié que el no farmacológico es el cambio de estilo de vida del paciente, ¿no? Hay factores que pueden predisponer el aumento de glucosa en la sangre, ¿no? Como el sedentarismo, la dieta calórica, hipercalórica, ¿no? Entonces, se refiere cambio de estilo de vida de paciente, ¿no? Con diabetes, como cambio de estilo de vida, la dieta hipocalórica, baja en grasas, dieta baja en azúcar, por no decir anular el azúcar, ¿no? Tener sustitutos del azúcar, ¿no? Como la stevia, ¿no? Se ha hallado que el esteviol tiene buenas propiedades y aparte, ¿no? Tiene un poder mayor, ¿no? Su poder edulcorante es mucho mayor a la sacarosa, ¿no? Comúnmente llamado el azúcar, ¿no? También el paciente con diabetes debe tener o se le recomienda actividad física constante, ¿no? Cambio de estilo de vida también se refiere a evitar el sedentarismo, ¿no? Un estilo de vida saludable, ¿no? Hacer ejercicios, tomar agua, ¿no? Tomar la ración que se le recomienda. En varones es por lo menos de 2,8 a 3 litros de agua al día, que es mayor, ¿no? Mayormente aproximadamente de 8 a 9 vasos. En mujeres, ¿no? Se recomienda 1,8 litros de agua al día, ¿no? Pero no se lo va a tomar de un solo tirón, ¿no? Se debe tomar, ¿no? Paulatinamente durante todo el día, ¿no? Mantenerse hidratado, hacer actividad física. Si no tenemos tiempo para ir a un gimnasio o hacer un deporte, ¿no? Se puede hacer una caminata diaria de 30 minutos. Si tienen una mascota, sacar a pasear a su mascota, salir a caminar, salir a trotar por las mañanas, ¿no? Hay muchas formas de poder hacer actividad física para que nuestro cuerpo esté en movimiento y mejore el metabolismo, ¿no? Porque la actividad física también tiene que ver mucho con el metabolismo, ¿no? Entonces, ello se puede hablar en base al tratamiento no farmacológico, ¿no? Que se refiere al cambio de estilo de vida del paciente. Ahora vamos a adentrarnos en esta oportunidad en el farmacológico que involucra la incorporación de medicamentos, ¿no? De fármacos, ¿cierto? Vamos a revisar la información, ¿no? En esta parte vamos a ver la parte introductoria, vemos los conceptos, repasaremos en qué consiste la enfermedad de diabetes, ¿no? Para poder comprender la información. Debemos entender entonces que la diabetes mellitus, o también por sus siglas, ¿no? Su abreviación DM, ¿no? Clínicamente, ¿no? Las personas que trabajan en establecimientos de salud, profesionales de salud,
Lo abrevian como DM, DM o los médicos también lo pueden abreviar el diagnóstico como DM. Ya saben que DM se refiere a diabetes mellitus, ¿cierto? ¿No? Entonces, esa es la abreviatura que se le da, ¿no? En términos clínicos, ¿no? Que conocen los profesionales de salud. Y si somos profesionales de salud, debemos saber que estas siglas por cultura cono- corresponde a diabetes mellitus, ¿no? Entonces, los diabetes mellitus viene a ser una alteración metabólica caracterizada por la presencia de hiperglucemia crónica que se acompaña en mayor o menor medida de alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono. Hidratos de carbono vienen a ser los azúcares, ¿no? Si nosotros vemos, ¿no? La composición de un azúcar se compone de esta forma, ¿no? De carbono, hidrógeno, bueno, también se conforma de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, la glucosa tiene 6 carbonos, ¿no? Es una hexosa porque ¿no? Se conforma de 6 carbonos. Por eso se le llama también hidrato de carbono, ¿no? Se refiere a compuestos como los azúcares, ¿no? En todo caso, hay una alteración en el metabolismo del azúcar, ¿no? También acompañado en alteración con el metabolismo de las proteínas y de los lípidos, ¿no? Entonces, la diabetes se refiere a que es una enfermedad metabólica, ¿no? Y si uno está enfermo de diabetes, mayormente es la especialidad de endocrinología, la cual se hace cargo de esta, ¿no? De manejar, ¿no? Los diferentes estadios de la enfermedad, de manejar al paciente, su historia clínica, ¿no? Y de referir los medicamentos necesarios para manejar la enfermedad, ¿no? Sabemos que hay infinidad y múltiples, ¿no? ¿No? Cantidad de especialidades médicas, la cual se refiere para diabetes mellitus es endocrinología, ¿no? El cual va, obviamente, si la persona es detectada, diagnosticada con diabetes, debe pasar por el servicio de endocrinología para que pueda iniciar su tratamiento. Inclusive hay una normativa internacional de la agencia española, ¿no? Que promueve o propone diferentes pasos a seguir, ¿no? Es similar al tratamiento de dolor, que tenemos una escala del dolor, ¿no? Con diferentes tipos de medicamentos, igual con la diabetes, tenemos una estrategia de tratamiento. Para las personas que son diagnosticadas con diabetes, obviamente el médico le recomienda de acuerdo a su escala, ¿no? De acuerdo a una estrategia de tratamiento que debe seguir, ¿no? Que eso ya lo da estándares internacionales, ¿no? Hay una agencia, por ejemplo, que es la ALAC, que ve el tema, una agencia española que se especializa en diabetes, ¿no? En diabetes mellitus, ¿no? Y da mucha información sobre el tema de diagnósticos, ¿no? Y cómo es que se debe manejar el tratamiento de la enfermedad, ¿no? También tenemos que el origen y la etiología de la diabetes mellitus puede ser muy diverso, ¿no? Pero con ello conlleva inexorablemente la existencia de las alteraciones en la secreción de insulina, de la sensibilidad a la acción de la hormona o de ambas en algún momento de su historia natural, ¿no? Entonces, mayormente, la diabetes mellitus ha ido perfeccionando su tratamiento, ¿no? Su método para diagnosticarse, ¿no? Y sabemos hoy en día con exactitud que se refiere por temas de secreción de insulina, ¿no? Cuando el páncreas, porque es el páncreas el órgano que se encarga de secretar la insulina, ¿no? Insulina que es una hormona, ¿no? Similar al glucagón. El glucagón tiene otra función, ¿no? Que también se segrega por el páncreas, ¿no? Y va, ¿no? Es una sustancia, es una hormona, sustancia hormonal, ¿no? La insulina de igual forma es una sustancia similar a las hormonas, homólogo de las hormonas, que al cual ser captada por las células, esas van a tener una reacción, la cual va a permitir absorber la glucosa que está en la sangre. Nosotros somos seres heterótrofos, ¿no? Necesitamos alimentarnos de otros seres o alimentarnos, ¿no? Tanto de plantas o animales. Necesitamos para poder obtener nuestra energía,
¿no? Alimentarnos, ¿no? No somos como las plantas son seres autótrofos, ¿no? Que captan su energía de la luz solar por medio de la fotosíntesis. Nosotros somos heterótrofos, ¿no? Porque necesitamos de otras fuentes, ¿no? Alimentarnos para obtener nuestra energía, ¿no? Y la energía se obtiene del azúcar, mayormente de la glucosa. Es un proceso bioquímico muy grande. Anteriormente se llamaba el ciclo de Krebs, o ahora se le llama también el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Es un compuesto, es un conjunto de reacciones bioquímicas que da lugar a la obtención de energía, mayormente dos moléculas, ¿no? De ATP o adenosín trifosfato, ¿no? La cual va a transformar a la glucosa por medio de una reacción y esta reacción, ¿no? Va a liberar dos moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP van a producir energía. Al liberarse, producen la energía que es captada por las células, ¿no? Eso va a ser muy importante, ¿no? Tener eso en cuenta, ¿no? El tema de la obtención de la energía, el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico también, como se le llama. Chicos, su audio, por favor. Tengan cuidado con su audio. ¿Alguien está con el micrófono prendido? Bien, ok, gracias. Entonces, mayormente sabemos ahora que la insulina es una hormona, ¿no? Y es la precursora para que las células, cuando capten la insulina va a hacer que la célula pueda captar la glucosa de la sangre, ¿no? La glucosa que es asimilada de los alimentos, ¿no? Este azúcar, ¿no? Que es un monosacárido, va gracias a la acción de la hormona de la insulina, ¿no? Va a permitir absorber la glucosa y esto va a permitir la obtención de energía, ¿no? La obtención de la energía respectiva, ¿no? Entonces, esa es la información que manejamos, ¿no? Sobre el tema de la insulina, ¿no? Cuál es su importancia, ¿no? Es por ello que es muy importante esta hormona de la insulina porque va a permitir que las células puedan absorber, ¿no? O asimilar la glucosa para la obtención de su energía. ¿Y qué pasa si no hay insulina? Al no haber insulina, obviamente la glucosa no va a ingresar a las células, ¿no? Entonces la glucosa, ¿qué va a pasar? La glucosa se va a quedar, ¿no? Acumulada en la sangre, porque no va a ser absorbida por las células, ¿no? A la cual irriga los tejidos, la sangre. Entonces, la glucosa se va a acumular en la sangre y por ende va a producir lo que se llama hiperglicemia, ¿no? Hiperglucemia. La hiperglicemia. La hiperglucemia se encadena cuando tenemos, ¿no? Elevada cantidad de glucosa en la sangre, ¿no? Y la hiperglucemia, ¿no? Desencadena diferentes consecuencias en la salud, ¿no? Problemas a nivel urinario, ¿no? A nivel renal, a nivel pancreático. Cuando hay hiperglicemia, obviamente la persona con diabetes va a tener muchas complicaciones. Puede llegar a tener el pie diabético. Las personas con diabetes es difícil que puedan cicatrizar heridas, ¿no? Son más propensas a las infecciones debido a que su proceso de cicatrización es muy lento, casi nulo. Entonces, las personas con diabetes deben cuidarse mucho, mucho de tener estas complicaciones. El pie diabético es cuando ya hay muchas complicaciones, inclusive el pie puede llegar a necrosarse, a tener tejido muerto y eso significaría la amputación del pie, ¿no? En un caso extremo. Entonces, la hiperglucemia no es cosa de juego, ¿no? Es decir, se aumenta la glucosa, el Ah, azúcar. Entonces, es algo, no es ¿estás algo tan, seguro? pero sí, es un tema muy, muy fuerte, ¿no? Es un tema de mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema, ¿no? De la hiperglicemia. Muy bien.
Vamos a seguir entonces. Bien, en este caso vemos, por ejemplo, la hormona de la insulina, cómo es que realiza ¿no? Su función bioquímica. Esa es la insulina como tal, que es la hormona que ingresa, también es asimilada por la célula. La insulina es la cual, ¿no? Mediante el cual ingresa del medio extracelular al medio intracelular, ¿no? Esta es la membrana de la célula, ¿no? Este color celeste corresponde al medio intracelular, que quiere decir que está dentro, ¿no? Dentro de la célula, ¿no? Y el medio extracelular, ¿no? Es otro tema, ¿no? Otro, digamos, está fuera de la célula, obviamente, ¿no? Que corresponde al medio interplasmático, ¿no? Líquido amniótico, ¿no? El espacio entre los tejidos, ¿no? Pero una vez que ingresa la insulina, la cual es transportada por medio de la sangre, ¿no? Va a haber una modificación. La célula sufre una polarización, ¿no? Quiere decir que ¿no? Los canales de calcio dependientes de voltaje se van a abrir y los canales de potasio se cierran, ¿no? Esto con la finalidad, ¿no? De que la glucosa pueda ingresar. Una vez que la insulina ingresa, obviamente, va a permitir que unas proteínas llamadas GLUT2, que son como unas bombas que van a permitir el paso de la glucosa que está en el medio extracelular, pueda ingresar, ¿sí? Ingresa, la célula capta insulina, va a poder permitir el ingreso de la glucosa, ¿no? La glucosa ingresa por medio de la proteína GLUT2, ¿no? Que tenemos en la parte de la glucosa, ¿no? Lo cual por medio de una ruta metabólica, ¿no? Tenemos obtención de energía como es el adenosín trifosfato que libera energía y el adenosín difosfato que va a absorber energía, ¿no? Se le llama también al ATP, también se le llama como la moneda energética, porque es la cual va a dar la energía suficiente para que la célula pueda realizar sus funciones. La célula en realidad es una unidad viva del ser humano. La célula se mueve, la célula se reproduce, ¿no? Puede estar en constante movimiento, ¿no? Hay movimiento dentro de cada célula, ¿no? Entonces, para poder realizar todas estas funciones de movimiento, respiración celular, ¿no? Necesita de energía, ¿no? Entonces, la glucosa es una fuente de energía la cual es transformada, ¿no? Y la cual se obtiene ATP, ¿no? La glucosa llega a una molécula más pequeña que es 2-piruvato, ¿no? Ese es su producto final de degradación, ¿no? Hay un ciclo, como le digo, el ciclo de Krebs, ¿no? Mediante el cual la glucosa, ¿no? También se le llama la glucólisis, la cual se rompe, la glucosa se rompe, se descompone hasta llegar a 2-piruvato. Y en esta descomposición es que se liberan moléculas de ATP, ¿no? Que en realidad son dos moléculas de ATP, ¿no? Antes que llegue a 2-piruvato, ¿sí? Llega hasta este producto de degradación, la glucosa se degrada, ¿no? La glucosa que ingresa se va degradando, ¿no? Se metaboliza y su producto, su resto de degradación se vuelve 2-piruvato, ¿no? Que ya es una molécula inactiva, ¿no? Digamos que son restos del producto, son los desechos, ¿no? De la alimentación de las células de glucosa, ¿no? Y en esto obtenemos la energía, ¿no? Y esta ATP va a causar, ¿no? A su vez la polarización de la célula, ¿no? Se polariza, bloquea los canales de potasio y deja ingresar, ¿no? Se activan los canales de calcio voltaje dependiente, ¿no? Lo cual permite, obviamente, la asimilación de la insulina, ¿no? Es todo un ciclo, ¿no? En la cual la insulina se relaciona con ¿no? La asimilación de la glucosa, ¿no? Es que es muy importante, ¿no?
Por ello es que si no hay insulina, obviamente la glucosa no va a poder ingresar a la célula, ¿no? Y la glucosa va a seguir aumentando, ¿no? En el medio extracelular, ¿no? En la sangre, por ejemplo, se va hacia la sangre y puede haber, ¿no? Aumento de glucosa hasta llegar, ¿no? A hiperglucemia, ¿no? Luego se desarrollaría la enfermedad de diabetes, ¿no? Debido a este motivo. Muy bien. Entonces, continuando con con la ponencia, tenemos la parte de clasificación, ¿no? ¿Cómo es que se clasifica, ¿no? Los diferentes tipos de esta enfermedad, ¿no? Tenemos de la diabetes mellitus, ¿no? Tenemos diabetes mellitus que es tipo uno, diabetes mellitus que es tipo 2 y también tenemos la diabetes gestacional, ¿no? Entonces tenemos que existen tres tipos principales de diabetes, ¿no? La que estamos viendo, ¿no? La uno, la 2 y la gestacional, ¿no? La uno que es autoinmune, ¿no? La otra que es no insulino dependiente, ¿no? Que es la más común que existe, ¿no? Donde hay un déficit de insulina, ¿no? La uno puede ser, digamos, por un tema genético o por un ataque autoinmune, también se le dice, ¿no? Y la dos es, ¿no? Un tema ya por, ¿no? Por un déficit de la insulina, ¿no? Que es la adquirida, es la más común que puede haber, ¿no? Y también tenemos la diabetes gestacional, ¿no? Que obviamente es durante la gestación, el embarazo de la persona, ¿no? De la madre. Ahora, viendo el tema de diabetes mellitus tipo uno, es causada por una reacción autoinmune. El cuerpo se ataca a sí mismo por error, ¿no? Sí, es una reacción autóctona en la cual el cuerpo humano se va a atacar a sí mismo, ¿no? Es similar al SIDA, ¿no? El SIDA también es una enfermedad autoinmune en la cual, ¿no? El cuerpo se ataca a sí mismo, ¿no? Entonces tenemos que la diabetes mellitus, ¿no? Es una reacción autoinmunitaria la cual va a impedir que que el cuerpo produzca insulina normalmente, ¿no? Entonces el ataque autoinmune ¿no? Va a causar, va a dificultar que el páncreas pueda producir insulina. Sabemos que la insulina se produce en el páncreas, ¿no? Aproximadamente del 5 al 10% de las personas que tienen diabetes tienen el tipo uno. Por lo general, los síntomas de esta enfermedad van a aparecer rápidamente, ¿no? Se cree que la tipo uno puede ser hereditaria, puede ser genética, ¿no? Por una alteración genómica se puede dar este ataque autoinmune, ¿no? Ya que no es adquirida, es mucho más extraña este tipo de diabetes que la 2, ¿no? Generalmente se diagnostica en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes, ¿no? Hay un tipo de diabetes que es la diabetes juvenil, ¿no? La cual obviamente si es una diabetes genética o hereditaria, ¿no? Que por un tema de genoma ya va a ir afectando desde una temprana edad, ya que la 2 es obviamente por un tema metabólico, un desorden metabólico, y puede ser adquirido, ¿no? Y mayormente la diabetes 2 ataca a personas de la mediana edad, ¿no? Ahora, la uno al ser, ¿no? Probablemente genética, hereditaria, puede atacar a personas de la temprana edad, niños, adolescentes, adultos. Las personas que tienen diabetes tipo uno deben recibir insulina todos los días para que puedan sobrevivir. En la actualidad, nadie sabe cómo prevenir la diabetes tipo uno, ¿no? No tenemos, lamentablemente, un medicamento que nos prevenga de la diabetes mellitus tipo uno, ¿no? Es difícil dar con el diagnóstico. Es difícil poder revertir el proceso, ¿no? Más que todo existen los controles, ¿no? Los controles de la enfermedad con tratamientos, ¿no? Con tratamiento farmacológico y medidas no farmacológicas también, ¿no? Luego tenemos la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que es la más común.
que se puede dar, ¿no? Con la diabetes tipo 2 el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Quiere decir que hay un riesgo de que la persona puede sufrir de hiperglicemia o hiperglucemia también, ¿no? Que es los valores anormales o el exceso de valor de azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, aproximadamente del 90 al 95% de las personas con diabetes tienen la diabetes tipo 2, ¿no? Por no decir casi toda la población diabética padece de la diabetes mellitus tipo 2. La uno obviamente es, ¿no?, genética, es un poco más extraña, es autoinmune, pero la 2 es, digamos, la diabetes adquirida, ¿no? Aquella que obviamente tiene un problema relacionado directamente con la insulina, ¿no? Y produce hiperglucemia. Es un proceso que evoluciona a lo largo de muchos años y generalmente se diagnostica en la edad media, no en los adultos. Si bien hay casos que se presentan en los niños, en los adolescentes, perdón, en los adultos jóvenes es posible que no se sienta ningún síntoma todavía, ¿no? Puede que en la población joven o pediátrica pueda tener la enfermedad, pero aún no manifiesta síntomas. Por lo tanto, es imposible que se haga un análisis de los niveles de azúcar si está en riesgo, salvo que sea un examen de mandatorio y por casualidad se detecte que este niño o este joven tenga elevados niveles de azúcar, ¿no? El diagnóstico es básico, ¿no? Si tiene elevado o mayor al nivel permitido de azúcar, ¿no? De decilitro por mililitro, digamos por decilitro de sangre, obviamente estamos frente a un posible escenario de diabetes, ¿no? Ya que la hiperglucemia, ¿no?, nos refiere a un estadio de diabetes. Obviamente ustedes, si se han hecho examen de sangre de un perfil de glucosa, se les pide que vengan en ayunas, ¿no? Ya que si se hacen la prueba de sangre con alimentos, ¿no? Haber ingerido comida, ¿no? Obviamente los alimentos no tienen que tener, no tienen que ser dulces necesariamente. El azúcar también como un carbohidrato, la glucosa está presente en las harinas procesadas, ¿no? En los pasteles, ¿no? En arroz, ¿no? En estos, digamos, en los carbohidratos en general. Si yo me hago examen de sangre, examen de glucosa, ¿no? Habiendo ingerido alimentos, obviamente va a salir alterados los resultados, ¿no? Porque esos niveles de glucosa, obviamente, son por los alimentos que estoy ingiriendo y estoy en un proceso de digestión, de metabolismo que normalmente sucede, ¿no? La diabetes se diagnostica cuando una persona está en ayunas, ¿no? De no haber ingerido ningún alimento, ¿sí? Aún así tiene elevado nivel de glucosa en la sangre. Y eso ya nos refiere, ahí sí nos refiere a un cuadro de hiperglucemia. Por ello es que para el perfil de glucosa siempre se hace en ayuno, ¿no? Si ustedes se van a hacer perfil de lípidos, glucosa, sí o sí deben venir en ayunos, ¿no? Por lo menos le refieren no haber comido en las últimas 8 horas. Si van a hacerse el examen en la noche o en la tarde, no deben haber ingerido ningún alimento en las 8 horas, ¿no? Porque es lo normal que puede permanecer la glucosa obtenida de la digestión. Bien, entonces la diabetes tipo 2 nos dice que se puede prevenir o también se puede retrasar con los cambios de estilo de vida, ¿no?, que estábamos refiriendo al inicio de la ponencia. Estos cambios de estilo de vida se refiere a tener una baja de peso o una dieta hipocalórica, libre de carbohidratos, no consumir harinas procesadas, no consumir arroz blanco, frituras, ¿no? Los famosos fast food, no dejar de lado comer en la calle, ¿no? De preferencia comida blanda, dieta blanda, las ensaladas.
También hidratarse todo el día va a ser importante, ¿no? Las indicaciones las puede dar una nutricionista, ¿no? Asesoría nutricional siempre es importante. Hay profesionales de la nutrición que son especialistas en el tema de diabetes, ¿no? O también que refieren o saben cómo poder asesorar para el tema de una dieta hipocalórica. Hay que tener mucho cuidado también, ¿no? No es que tú dejes de comer nada de azúcar, porque también necesitas energía, ¿no? Hay una tasa metabólica basal, ¿no? Que es la tasa metabólica basal es la cantidad de calorías que uno necesita comer al día, ¿no? Yo, por ejemplo, no trabajo, ¿no? Camino, voy al paradero, ¿no? Llego, ¿no? Sigo revisando información, llego a mi casa y sigo trabajando, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se calcula cuántas calorías vas a necesitar, ¿no? En promedio, que una persona necesita 1500 calorías como mínimo. Entonces, tu alimentación, o bueno, kilocalorías en este caso, sí, ¿no? Tu alimentación debe basarse a esas 1500 kilocalorías, ¿no? Pero debes distribuirlo estratégicamente, ¿no? En el desayuno, no darle más calorías, ¿no? Avenas, avena integral, pan integral, ¿no? Jamón de pavita, huevos sancochados, ¿no? Yogur griego sin azúcar. Entonces, hay alternativas de poder consumir productos de calidad, ¿no? A consumir, bueno, disculpen, ¿no? Si es que, bueno, desayunos de carretilla, ¿no? Tocino, huevos fritos, ¿no? Consumirlo constantemente no es bueno, ¿no? Porque eso obviamente a la larga nos va a producir problemas en el corazón. También hay otra enfermedad que es la arteriosclerosis, en la cual las arterias, ¿no? Se llenan de grasa en las paredes de las arterias, ¿no? Se van llenando de grasa. En las paredes de las arterias van llenándose de grasa. Y esto disminuye la luz arterial por donde pasa la sangre. Y la arteriosclerosis aumenta la presión arterial y puede también llegar a producir problemas coronarios, problemas cardíacos, puede producir infarto al miocardio, ¿no? Insuficiencia cardíaca, arritmias, ¿no? Por el hecho de llevar una dieta desbalanceada, ¿no? Porque la grasa se puede acumular inclusive en las arterias, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener ayuda, ¿no? Asesoría, al menos tener, ¿no? Alguna vez hacerse una asesoría si es que no desean llevar una asesoría mensual o un control, ¿no? Permanente, tener siempre asesoría, ¿no? Saber controlado, tener hay una tasa metabólica y ahí ellos saben cómo calcular cuántas calorías realmente se necesita al día, ¿no? Para poder estar activo, para poder cumplir con tus actividades diarias, ¿no? Y ese es un tema de estilo de vida también, ¿no? Saber controlar en este caso la cantidad de calorías que debes manejar, ¿no? Dentro de tu día de trabajo, de tu día de estudio, ¿no? Y eso también, ¿no? Está relacionado a la alimentación saludable y también la actividad física va de la mano. El sedentarismo se ha demostrado que tiene relación directa con, ¿no? Con los problemas de la diabetes, ¿no? Con el problema de la hiperglucemia, ¿no? El sedentarismo puede involucrar muchos problemas, ¿no? Entonces, tener la baja de peso si tienes sobrepeso, tener una alimentación sana y la actividad física también se debe reflejar, ¿no? Bien. También tenemos la diabetes gestacional, que obviamente aparece en mujeres que están embarazadas, que nunca han tenido diabetes. Si usted, si una persona tiene diabetes, ¿no? Gestacional, su bebé podría estar en mayor riesgo de presentar complicaciones, ¿no? La diabetes gestacional mayormente desaparece después de que nace el bebé. Sin embargo, puede aumentar el riesgo de que usted tenga diabetes tipo 2 más adelante,
¿no? Siempre va a haber un factor predisponente, ¿no? Que la diabetes gestacional puede inclusive, ¿no? Ser un antecedente para tener o desarrollar diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en llevar los controles del paciente, ¿no? Tener siempre esos controles y no caer ¿no? En esta enfermedad, ¿no? No caer en este cuadro, ¿no? De la diabetes, ¿no? De la hiperglucemia. Bien. Es más probable que su bebé tenga obesidad cuando sea niño o adolescente o presente, ¿no? Diabetes tipo 2 más adelante, ¿no? Es un factor de riesgo. Si han tenido la madre diabetes gestacional, puede que el niño tenga, en este caso, ¿no? Diabetes tipo 2 o también que pueda, ¿no? Desarrollar sobrepeso. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con este tipo, ¿no? ¿No? Con este tipo de diagnósticos. Bien, alguien me estaba preguntando sobre la prediabetes, ¿no? En realidad la prediabetes se puede determinar de 100, por ejemplo, hasta 125 miligramos por decilitro, ¿no? Ahí se puede determinar, por ejemplo, que podemos tener una prediabetes, ¿no? Cuando tenemos esos valores de glucosa en la sangre, ¿no? Ya cuando supera los 126 a más, ¿no? Eso lo digo en general, ¿no? Por decilitro de sangre, ya estaríamos hablando de una diabetes, ¿no? Entonces hay que siempre hacer nuestros controles, ¿no? Por lo general, los valores normales de una persona deberían ser de 70 a 99, ¿no? A 99 miligramos por decilitro, ¿no? Los valores normales, ¿no? De azúcar en la sangre, ¿no? Eso sí es bueno que podamos, ¿no? Que podamos tener en cuenta, ¿no? Si, mi, si los resultados de la glucosa resultan de 70 a 99, ¿no? Por lo general, miligramos por decilitro en sangre, tenemos valores normales de glucosa. Los valores se encuentran dentro del rango. Si estamos en un estadio de más de 100 a 125 de glucosa, podríamos estar frente a un cuadro de prediabetes. Y si ya supera la cantidad de 126 miligramos por decilitro, ya podríamos estar hablando de una diabetes, ¿no? El paciente que ya se hizo el análisis en ayunas, ¿no? Tiene, por ejemplo, 130, 150, 140 miligramos por decilitro. Podríamos estar al frente de un paciente, de un caso confirmado de diabetes, ¿no? Obviamente, el endocrinólogo o el médico internista, el médico general en este caso, el médico de turno manda a hacer otro examen confirmatorio, ¿ya? Y manda a hacer otras pruebas, ¿no? El ensayo, no, perdón, entrevista al paciente, ¿no? Para descartar si hubiesen otros síntomas, la historia clínica, antecedentes, ¿no? Vida sedentaria, le toma el peso al paciente, ¿no? Si está relacionado ¿no? Con el estilo de vida del paciente también, ¿no? Entonces, con todos estos datos, podemos recién dar un diagnóstico de la diabetes, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, según la norma, ¿no? De 1997 que nos habla sobre, ¿no? La normativa de la enfermedad de diabetes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos tipos de diabetes que existen, ¿no? En total, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que puede ser tipo 1A, que es la autoinmune, diabetes mellitus tipo 1B, que es la idiopática. También tenemos diabetes mellitus tipo 2, la tipo 2 que puede predominar la resistencia de la insulina sobre los defectos relativos a la secreción de la hormona. Y también tenemos la tipo 2 que donde predominan los defectos en la secreción de la insulina frente a la presencia de la resistencia a la insulina. Pues puede haber dos escenarios, ¿no?
que exista resistencia a la insulina, ¿no? Que puede ser, ¿no? En este caso, que no es insulino dependiente, y hay otra que sí depende directamente de la secreción de insulina. Entonces, aquí en el tipo 2, ¿no? En el tipo 2.2 vemos que viene un dato muy importante, ¿no? Que es, predominan los defectos en la secreción de la insulina, ¿no? Ahí sí hay un problema de la secreción, no es un problema de que hay una resistencia, ¿no? Que las células están dando una resistencia a la insulina, sino que es un problema de la secreción. El páncreas no está secretando insulina correctamente, ¿no? Entonces pueden haber dos, ¿no? Dos clases, ¿no? Dos figuras de la diabetes mellitus tipo 2. También tenemos otras formas u otros tipos de diabetes. Tenemos defectos genéticos de la función de la célula beta, cromosoma 12, cromosoma 7, de cromosoma 20, el ADN mitocondrial y otros. Tenemos defectos genéticos en la acción de la insulina, como la resistencia a la insulina tipo A, la leprecaunismo, el síndrome de Rabson-Mendenhall, el diabetes lipotrófica, otros defectos. También tenemos enfermedades que están relacionadas al páncreas, ¿no? Directamente también puede producir una diabetes. Si tenemos una insuficiencia pancreática, una pancreatitis, obviamente también va a haber un problema en la secreción de insulina, ¿no? Enfermedades del páncreas endocrino, ¿no? Que pueden desencadenar diabetes. Tenemos la pancreatitis, el pancreatomía, traumatismo, una neoplasia, que eso ya es un cáncer al páncreas. Tenemos fibrosis quística, ¿no? Aparición de quistes, la hemocromatosis, la pancreatomía fibrocalculosa, también eso. También puede haber otras enfermedades del páncreas. También tenemos las endocrinopatías. Tenemos la acromegalia, síndrome de Cushing, el glucagonoma, la feocromocitoma, el hipertiroidismo también puede desencadenar un tipo de diabetes, ¿no? Personas que sufren de tiroidismo, la tiroides, ¿no? La somatostatinoma, la aldosteronoma, entre otros. También tenemos los que son inducidos por fármacos o sustancias químicas. Tenemos el Vacor, la pentanimida, el ácido nicotínico, los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, el diaxóxido, las agonistas beta-adrenérgicos, las tiazidas, el dilantín, el interferón alfa, otros fármacos, ¿no? Las infecciones, por ejemplo, la rubiola congénita, el citomegalovirus, entre otros. Tenemos las formas infrecuentes de diabetes autoinmune. Tenemos el síndrome del hombre rígido, anticuerpos contra el receptor de la insulina, entre otros. Y también tenemos otros síntomas que pueden estar relacionados a la diabetes, ¿no? Otras enfermedades, ¿no? Que pueden predisponer que la persona contenga diabetes, ¿no? Síndrome de Down puede acompañarse en su edad adulta con diabetes, el síndrome de Kinderfeller, el síndrome de Turner, el síndrome de Wolfman también, ¿no? Que ya son síndromes o enfermedades congénitas, ¿no? La ataxia de Friedrich, el corea de Huntington, el síndrome de Lawrence-Moon-Biddle, una distrofia miotónica, porfiria también puede existir, el síndrome de Prader-Willi, entre otros. Y luego, por último, la diabetes mellitus gestacional. Entonces, tenemos diferentes y múltiples diagnósticos, ¿no? Y cada uno tiene su CIE-10 o su Código Internacional de Enfermedad, ¿no? Y esto obviamente lo maneja, también debe manejar, debe conocer el área de endocrinología, esa especialidad, conjunto con otras especialidades médicas, ¿no? Bien. Ahora para el tema del diagnóstico, ¿cómo se ve o cómo se diagnostica que la persona está con diabetes, ¿no? Ya, obviamente ya sabemos que son los valores, básicamente, uno podría descartarlo con el valor del examen de sangre, con los valores que hemos dicho, ¿no? De 100 a 125 es una prediabetes. Cuando ya es mayor a 126, estamos hablando de una diabetes.
Y si los valores son normales, debe estar entre el 70 al 100, 99 ¿no? miligramos por decilitros. Tampoco es que tengas 50, 40, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando de una hipoglucemia. Ya es otro tema también, ¿no? Mm, por ejemplo, si uno tiene una anemia o déficit de glucosa, también no es sano. Debemos tener un mínimo de glucosa que es 70 y el máximo que debe rondar entre los 99. Como máximo debemos tener ese monto, esa cantidad de glucosa en la sangre. Diagnóstico tenemos, ¿no? Teniendo en cuenta las consecuencias que puede tener para el individuo afectado, el clínico debe ser certero a la hora de establecer el diagnóstico de diabetes mellitus. En el caso de que los síntomas sean flóridos y persistentes y las cifras de glucemia suficientemente elevadas, flóridos quiere decir, ¿no? Que sean evidentes, ¿no? Que sean relevantes. Estos síntomas que salgan a la luz fácilmente, el diagnóstico va a ser obvio en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Como le digo, no solo es que te den el resultado de sangre, ¿no? O sea, nadie te puede venir a decir que tengan 127 de glucosa, ah, ya, tú tienes diabetes, ¿no? O sea, tiene que decirlo el médico, el endocrinólogo, ¿no? El especialista en el campo. ¿Quién es? El médico endocrinólogo, nadie más te debe decir, ¿no? El vecino de la esquina, el técnico en farmacia, ¿no? Bueno, disculpen, ¿no? Porque muchas personas van a las farmacias a hacer como si fueran los hospitales, ¿no? Entonces, esto siempre debe darlo el médico de la especialidad, ¿no? Y esto se hace con entrevistas, inclusive te mandan a hacer otro examen confirmatorio, ¿no? Para confirmar y hacer la confirmación que efectivamente la persona tiene estos elevados, ¿no? Cantidad, valores de glucosa en sangre, ¿no? Y obviamente se revisa la historia familiar, como les dije, ¿no? Antecedentes familiares para poder descartar el tema de la diabetes, ¿no? En una gran parte de los casos, por eso se dice, ¿no? El diagnóstico lo efectuaremos en personas asintomáticas y a través de una exploración analítica de rutina, ¿no? La diabetes hay que tener mucho cuidado porque mayormente al inicio la enfermedad es asintomática. Ya cuando la persona, o en el caso de la diabetes tipo 2 cuando la persona ya tiene una edad mediana, ¿no? La adultez media, a partir de los 45 años, ¿no? Alrededor de esa edad ya comienzan a exacerbar los síntomas, pero esta enfermedad ya la tenía desde antes, ¿no? Y ya se pudo haber controlado desde antes. Por eso siempre es bueno hacerse exámenes, ¿no? El perfil glucídico, el perfil lipídico, ¿no? Para poder descartar cualquier tipo, ¿no? Inclusive también hay exámenes de tiroides, ¿no? Para descartar si una persona sufre del desbalance de la hormona tiroidea, ¿no? Bueno, este es en el caso de, son otros valores, ¿no? Cuando son diabetes mellitus, ¿no? A partir de 126 miligramos por decilitro, ya hablamos de una diabetes mellitus. También podríamos hablar de una tolerancia disminuida de la glucosa, que también sucede cuando es mayor, ¿no? Mayor a 126 miligramos por decilitro. Y también cuando hay una glucemia alterada en ayunas, cuando está de 110 a 125, ¿no? La famosa prediabetes que le dicen, ¿no? Pero eso también tenemos que evaluar, ¿no? Volver a hacer un retest o una prueba nuevamente para poder descartar, porque puede que haya habido una alteración en el ayuno del paciente. No, mayormente si sale de 110 a 125, el personal médico o el personal de laboratorio clínico ya sabe que puede haber habido una alteración o que el paciente no haya realizado su ayuno. Por eso siempre deben de ser muy sinceros, ¿no? Al momento de hacer el examen. ¿Están en ayunas? Sí, no, ¿no? Porque esto puede significar, ¿no? El diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Entonces, mayormente es serio. El punto de corte de glucemia plasmática, por digo, para alguna enfermedad. Las personas que tienen estos valores pueden tener retinopatía, nefropatía, una neuropatía y enfermedad cardiovascular.
cuando tenemos estos estadios, cuando es mayor a 126, puede tener diabetes o también puede tener o desarrollar una enfermedad cardiovascular. O también cuando tenemos la prediabetes, que es de 110, de 100 a 125, si no es manipulado en ayunas, si se confirma que efectivamente con otra prueba, ¿no? El paciente sale con estos valores, obviamente estamos hablando de una diabetes, ¿no? Diabetes, prediabetes y también una enfermedad cardiovascular. Bueno, para el caso de la patogenia, en la patogenia hablamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la etiopatogenia de la diabetes mellitus 2, ¿no? Tenemos la reducción a la sensibilidad a la insulina, ¿no? ¿Cómo va aflorando esto? Tenemos el aumento de la secreción de la insulina, la tolerancia disminuida a la insulina, que es el fracaso de la célula beta pancreática, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que puede haber glucotoxicidad, ¿no? Que es, digamos, efectos nocivos en la salud que puede haber por efectos de la glucosa, o lipotoxicidad, que puede haber efectos nocivos por moléculas de lípidos, ¿no? De las grasas. La diabetes mellitus tipo 2 puede desencadenar estos problemas, ¿no? Por alto contenido de glucosa en la sangre, por hiperglucemia, puede causar glucotoxicidad y lipotoxicidad por la acumulación de las grasas, ¿no? El aumento de lípidos también en la sangre puede causar efectos nocivos en la salud, que se le llama también lipotoxicidad, ¿no? Entonces, ello va a causar, ¿no? Un escenario, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Los factores que pueden desencadenar, ¿no? Una diabetes adquirida, una diabetes que es adquirida en el tiempo, no es heredada, sino es adquirida. Puede ser obesidad, la distribución de la grasa, la distribución de los tejidos adiposos, la poca actividad física, la edad del paciente, el sexo, la cantidad de lípidos que tenga, ¿no? Si el paciente sufre de colesterol alto, también es más predisponente que desarrolle también diabetes, ¿no? La dieta, el tema de fumar tabaco también aumenta las condiciones de diabetes, ¿no? Tengan mucho cuidado a las personas que no, que les guste fumar. Y también tenemos genes genéticos, ¿no? Diabetogénicos, que van a influir en la acción de la insulina, en la secreción de la insulina. Pero mayormente son factores que son adquiridos, ¿no? Y va a causar, ¿no? Eh, si en todo caso llega la hiperglucemia, causaría la gluco y la lipotoxicidad, ¿sí? Vamos a ver aquí. Ahora ya hemos visto, ¿no? Los principios generales de la diabetes, ¿no? Cómo es que se distribuye, cómo se clasifica esa enfermedad, su patogenia, su descripción. Ahora veremos en la parte de tratamiento farmacológico, ¿no? Entendamos que para la farmacología de la diabetes tenemos diferentes grupos de medicamentos, ¿no? Antihiperglicemiantes, tenemos insulina. Dentro de los antihiperglicemiantes hay antihiperglicemiantes orales, inyectables y las insulinas, ¿no? Entonces, tratamiento farmacológico, ¿no? Vamos a ver entonces que para tratamiento farmacológico encontramos los siguientes grupos medicamentosos. Tenemos los hiperglucemiantes orales, ¿no? Los antihiperglucemiantes, o también se le llama hipoglucemiantes, es lo mismo, ¿no? Porque obviamente los hipoglucemiantes van a bajar la cantidad de glucosa en la sangre. También se les llama antihiperglucemiantes, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Puede ser antihiperglucemiantes o también puede ser gluce- hipoglucemiantes, ¿no? Porque en realidad lo que va a hacer es disminuir, ¿no? Hipo es
menor, ¿no? Hiper es cuando ya está, ¿no? En su mayor cantidad, ¿no? Antihiper es lo mismo que hipoglucemiantes. La insulina, que también tenemos medicamentos que son análogos de la insulina, ¿no? Que van a mimetizar, ¿no? Mayormente es una insulina sintética que es extraída, que es sintetizada, con el fin de mejorar el cuadro del paciente. Bien, también tenemos otros medicamentos que están, ¿no? Por ejemplo, también hay antihiperglucemiantes inyectables, ¿no? O los hipoglucemiantes inyectables, ¿no? Ahora, ahora vemos, por ejemplo, en el caso de la insulina, se encuentra disponible en cuatro presentaciones básicas, según la velocidad de actuación y la duración de su efecto. Tenemos, por ejemplo, esa insulina que la vemos en viales inyectables, ¿no? Que va, ¿no? Y se inyecta al paciente, ¿no? Hay insulina de acción ultra rápida, que se trata de las insulinas más rápidas, ¿no? Que alcanza su actividad máxima aproximadamente a cabo de una hora y mantiene su efecto durante 3 a 5 horas, ¿no? Así como fácil ingresa, ¿no? Fácil, rápido también dura su efecto, ¿no? Es ultra rápida, en una hora ya se ven sus efectos positivos y también dura rápido, ¿no? Es fugaz su duración de 3 a 5 horas. Las insulinas de acción ultra rápida se inyectan al empezar a comer o hasta 15 minutos antes, ¿no? Cuando ya empiezas a ingerir tus alimentos, te aplicas la de acción ultra rápida, ¿no? O inclusive se puede administrar, aplicar por vía, ¿no? Cutánea al paciente 15 minutos antes. Luego tenemos la insulina de acción rápida. Es como también se le llama la insulina convencional. Comienza a actuar de forma ligeramente más lenta y permanece durante más tiempo que la insulina de acción ultra rápida. La insulina común alcanza su actividad máxima en 2 a 4 horas, ¿no? No es como la ultra rápida que en una hora ya tiene su efecto. La de acción rápida alcanza su máximo efecto de 2 a 4 horas y lo mantiene durante un poco más tiempo que la ultra rápida, ¿no? Así como fácil viene, fácil se va, como dicen, ¿no? Pero la rápida se queda un poco más, ¿no? Claro, demora 2 a 4 horas, pero también se queda un poco más tiempo en el organismo, ¿no? Durante 6 a 8 horas se va a mantener su efecto y esta se debe inyectar 30 minutos antes de empezar a comer para poder sentir los efectos, ¿no? En la digestión. Entonces se inyecta media hora antes de los alimentos, ¿no? La insulina de acción rápida. Luego también tenemos la insulina de acción intermedia, ¿no? No sé si ustedes en algún momento han visto, ¿no? La insulina NPH, por ejemplo, ¿no? La NPH pertenece al grupo de la acción intermedia, por ejemplo, ¿no? También dentro de este grupo se encuentra la insulina isofánica, ¿no? Conocida en ocasiones como la protamina Hagerdon o Hagerdon, ¿no? O la NPH, ¿no? La insulina isofánica o la NPH, por sus siglas en inglés. O también insulina de unidad 500. Comienza a actuar en un plazo máximo de 0,5 a 2 horas. Alcanza su actividad máxima en un intervalo de 4 a 12 horas. Y su efecto se mantiene durante 13 a 26 horas según qué insulina de acción intermedia se emplee. Este tipo de insulina se inyecta por la mañana para suplir las deficiencias de la primera parte del día o al atardecer para que aporte la cantidad necesaria durante la noche, ¿no? Entonces, sabemos que comienza a actuar rápidamente de 0,5 a 2 horas, pero el efecto se va a mantener durante 13 a 26 horas, se queda un poco más de tiempo, ¿no? Tenemos ¿no? Ese margen de tiempo, ¿no? Entonces, se debe administrar
en las mañanas, ¿no? O en la primera parte del día del paciente, o también al atardecer, para que pueda trabajar durante la noche, ¿no? Hay diferentes estrategias para su administración. Eso lo debe determinar el médico especialista, ¿no? En el campo. Y luego tenemos la insulina de acción prolongada. Por ejemplo, también la insulina glargina, la insulina de Temir, la insulina glargina de unidad 300 o la insulina de Gludec, ¿no? Hay diferentes nombres o tipos de insulinas, ¿no? Que se pueden encontrar en el mercado, ¿no? Pero hay que saber, ¿no? ¿Cuál, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de cada una, ¿no? Ahora sabemos que hay insulina ultra rápida, rápida, de acción intermedia, de acción prolongada. Además, es eficaz durante las primeras horas, pero mantiene un efecto de un periodo de 20 a 40 horas, ¿no? Y es un poco más que la de intermedio, ¿no? Su acción prolongada va a permanecer, ¿no? Durante 20 a 40 horas, ¿no? Casi, ¿no? Un día, día y medio, ¿no? De su efecto, es mucho más prolongado, según el tiempo que se vaya a utilizar, ¿no? Para cada una hay diferente tipo, ¿no? De acción. Por ejemplo, la ultra rápida se puede comer, perdón, se puede administrar al mismo momento que se empieza a comer o 15 minutos antes. La de acción rápida, 30 minutos antes. La de acción intermedia va a depender, ¿no? En las primeras horas del día o al atardecer para que dure durante la noche. Y la prolongada va a depender, ¿no? Del periodo que se utilice, ¿no? Ya que su acción, ¿no? O el periodo que va a durar su acción es más largo. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Que las insulinas se van a clasificar por la temporización de su acción sobre el cuerpo, específicamente cuán rápido empiezan a actuar, cuando tienen un efecto máximo y cuánto tiempo actúan. Tenemos las ultra rápidas, que la Lispro, la Spart y la glucina, son nombres que se le dan a las insulinas, ¿no? Ustedes le pueden conseguir en el mercado. Obviamente, estas insulinas se almacenan en refrigerador porque son obtenidos mediante una síntesis, ¿no? Una síntesis biológica. Se podría decir que las insulinas es un producto, claro, semisintético, pero también se obtiene, ¿no? De una producción biológica. Casi vendría a ser como las primas de las vacunas, porque se obtiene de una, ¿no? De una síntesis con unos organismos, ¿no? Microorganismos. Entonces, eh, la insulina se debe mantener bajo refrigeración, ¿no? Manteniendo una cadena de frío, ¿no? Por eso cuando las personas hacen campaña de salud, ¿no? Todo el tema, siempre se debe manejar, ¿no? Siempre se debe realizar, ¿no? Con, ¿no? Con el apoyo, ¿no? En este caso, con el equipamiento necesario, con el equipamiento necesario para la salud de las personas, ¿no? Eso va a ser lo primordial en este caso. Sí, vamos a siempre ver, ¿no? Verificar que las personas, ¿no? Puedan tener la disponibilidad de los medicamentos, ¿no? Inclusive hay insulinas que se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos, ¿no? En su petitorio que se encuentran, en este caso, disponibles en los establecimientos de salud, ¿no? Y que pueden ser, digamos, eh, asequibles o adquiribles, ¿no? Obviamente con el diagnóstico respectivo y que las personas van a poder, en este caso, ¿cómo decirlo, no? Esas personas van a poder tener acceso a ese tipo de medicamentos, ¿no? Que deben seguir una estrategia y hay una estrategia para el caso de la diabetes, ¿no? En centros de salud, en postas, ¿no? Inclusive hay centros de salud dedicados a la madre, cuidado de la madre y el niño, ¿no? Y en ellos, por ejemplo, no existen estrategias para diabetes, ¿no? Se manejan también insulinas, ¿no? Y personas que tienen seguro SIS o el seguro social, pueden acceder a ese tipo de medicamentos, ¿no? Obviamente con el diagnóstico respectivo. Bien, entonces tenemos, ¿no?
En este caso, las ultra rápidas, el tiempo de acción de 5 a 15 minutos ya está actuando. El punto más alto de su efecto se alcanza en 1 hora, pero a los 5 o 15 minutos ya está reaccionando a las ultra rápidas, ¿no? Se sienten sus efectos, ¿no? Eh, la duración de las ultra rápidas puede ser de 3 a 4 horas, ¿no? La utilidad se ve que es necesaria, es esencial. Significa, en este caso, prandial, significa que debe ser al tiempo de la comida, ¿no? O sea, debe ser, ¿no? En este caso, al mismo tiempo que se está alimentando, ¿no? Como hemos dicho, eh, cuando vimos el tema de las ultra rápidas, se debe administrar la insulina ultra rápida al momento que estamos, ¿no? Antes de iniciar los alimentos, ¿no? El momento que estamos digiriendo o empezando nuestros alimentos, ¿no? El almuerzo, el desayuno, ¿no? Tenemos la regular, que digamos es la insulina R o la insulina cristalina, también se le llama. El tiempo de acción comienza a los 30 minutos y el pico más alto de su efecto se alcanza de las 2 a las 3 horas. Y la duración del efecto va a ser de 4 a 6 horas, ¿no? La utilidad va a ser en un caso intensivo, en cuidados intensivos o también cuando están los alimentos, cuando la persona va a consumir. También tenemos la insulina intermedia, que es la NPH, el cual la intermedia o de acción intermedia va a tener un tiempo de acción en la cual va a iniciar de 1 a 2 horas de haber consumido. Su pico más alto va a ser desde las 8 a 10 horas y la duración de su efecto va a ser entre las 10 a 16 horas. Eso va a depender de cada bibliografía, ¿no? La utilidad va a ser basal, ¿no? En dos bolos o en dos, ¿no? En dos partes, ¿no? Así se le llama, ¿no? El tema de basal, que puede ser durante el ayuno, ¿no? O en este caso, durante el reposo del paciente, ¿no? Puede ser durante el ayuno, no necesariamente cuando está alimentándose, como en el caso de las ultra rápidas. También tenemos acción prolongada, que tenemos la glargina, el Determic y el Degludec, que su tiempo de acción es de 1 a 4 horas, o sea, de 1 a 4 horas ya se comienza a ver el efecto. El pico de su efecto no se define y la duración puede ser de 20, 40 horas, ¿no? Eso va a depender del tipo de insulina prolongada que se utilice. La utilidad va a ser basal, que no necesariamente es con los alimentos porque sabemos que, ¿no? El efecto es prolongado, sino va a ser basal, ¿no? En ayunas o en reposo del paciente. Luego ya dejando de lado las insulinas, vamos al tema de los antihiperglucemiantes orales. Tenemos, por ejemplo, el grupo de los secretagogos de insulina que se encuentran las sulfonilureas, ¿no? Dentro de las sulfonilureas tenemos la gliburida, la glipizida, la glibeprida, ¿no? La glibenclamida también, ¿no? Y las meglitinidas, que tenemos, por ejemplo, la repaglinida y la nateilinida, en este caso, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Los antihiperglucemiantes ¿no? que se administran por vía oral. Es posible dar en tratamiento una sulfonilurea con una biguanida, por ejemplo, la metformina. Han visto, por ejemplo, ¿no? Se administra glibenclamida con metformina, ¿no? Para poder, en este caso, complementar el efecto en pacientes diabéticos, ¿no? Y esta combinación, si está sustentada y si se encuentra hasta la actualidad en el Petitorio Nacional de Medicamentos, ¿no? Se encuentra y debe estar disponible en los establecimientos de salud, ¿no? En secretarios de insulina, ¿no? Las sulfonilureas, que son como la glibenclamida, más las biguanidas, que es la metformina, ¿no?
que van a aumentar. En el caso de la glicuridas, la glipicida, la imipirida, aumenta la secreción de insulina. Y en el caso, ¿no?, de los sensibilizadores de la insulina, ¿no?, van a también potenciar su efecto. En este caso, la biguanida es que la metformina. Y también tenemos las tiazolinidionas, por ejemplo, la pioglitazona. Todas las que terminan en glitazonas son las tiazolinidionas, ¿no? Que también se utilizan en la estrategia de la enfermedad, ¿no? Del tratamiento de la diabetes. Ahora también tenemos los medicamentos que van a retrasar la absorción de glucosa por parte del intestino. Incluyen inhibidores de alfa-glucosidasa. Por ejemplo, tenemos la carbosa y el miglitol, ¿no? Que van a retrasar, en este caso, la absorción, ¿no?, de la glucosa, ¿no?, por parte del intestino, ¿no? Incluyen, ¿no?, los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Entonces, tenemos diferentes tipos de antihiperglucemiantes que se administran por vía oral y tienen diferente mecanismo o efecto farmacológico, ¿no? Con respecto al, ¿no?, a la prevención, ¿no?, o la secreción de la insulina. Por ejemplo, tenemos los medicamentos que aumentan la secreción de glucosa en la orina e incluyen inhibidores de cotransportador de 2-sodio-glucosa, el CGLT2, como por ejemplo la canaglifosina, ¿no? La canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina, ¿no? Tenemos diferentes tipos de medicamentos que pueden aumentar la secreción de la glucosa. También tenemos en este grupo los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, la DPP4, que en este grupo es muy interesante porque son medicamentos que ingresan también, ¿no?, en la estrategia contra la diabetes, ¿no?, contra la hiperglucemia. Y dentro de este grupo de los inhibidores, la dipeptidilpeptidasa, la DPP4, tenemos a la sitagliptina, la saxagliptina, la linagliptina y la alogliptina. Estimulan la producción de insulina por parte del páncreas y retrasan la absorción de la glucosa por parte del tejido. Estos medicamentos funcionan, ¿no?, aumentando el péptido 1, la cual es similar al glucagón, ¿no? Tiene una, eh, digamos, tiene un mecanismo muy interesante, ¿no? La cual va a estimular que se aumente la producción de insulina del páncreas. Sabemos que la insulina y el glucagón son hormonas que se secretan en el páncreas y al poder retrasar su absorción de glucosa en el intestino, entonces, ¿no?, esto va a incentivar a que el páncreas pueda formar, ¿no?, desarrollar más insulina, más cantidad de insulina, porque estamos frente a un déficit, ¿no? Entonces debemos atacar diferentes mecanismos para que el páncreas aumente la producción de insulina, ¿no? Eso va a ser muy importante. Si la dieta y el ejercicio no logran reducir adecuadamente las concentraciones de glucosa en la sangre, a las personas con diabetes tipo 2 se les suele prescribir medicamentos antihiperglucemia antes, ¿no? En el momento del diagnóstico se pueden iniciar uno o varios medicamentos, ¿no? Dependiendo de las concentraciones de glucosa y de la necesidad de medicamentos para bajar de peso. La metformina es un medicamento de primera línea de uso común, pero si el uso de un único medicamento no es suficiente, se puede emplear más de un tipo de medicación oral, ¿no? Como una medicación oral más insulina, un medicamento de tipo glucagón péptico, ¿no?, que es la GLP-1, que es inyectable, o una combinación de medicamentos que contengan GLP-1 y el polipéptido insulinotrópico, dependiente de insulina. El tratamiento de la diabetes a menudo va a requerir ajustes de la medicación y la adición de medicamentos con el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, mayormente se requiere la combinación y la adecuación al tratamiento va a depender mucho
de la historia clínica del paciente, la evaluación que se realice, sus funciones vitales, sus evaluaciones por triaje, controlar el peso de nuestros pacientes, sus valores, si tiene elevado, digamos, tiene colesterol elevado, ¿no? ¿Qué problemas podría tener nuestro paciente? ¿No? Entonces es muy importante tener en claro, ¿no? Los problemas que pueden incluir, ¿no? Que pueden estar presentes para poder dar con el tratamiento adecuado. Tenemos diferentes grupos de medicamentos, los secretadores de insulina, los sensibilizadores de la insulina, los inhibidores de la peptidasa 4, ¿no? Los medicamentos que aumenten la secreción de insulina en la orina, ¿no? Los inhibidores de la cotransportador 2 de glucosa, la CLGT2, ¿no? Entonces, tenemos diferentes grupos farmacológicos y se debe adecuar, ¿no? De acuerdo a nuestro paciente, ¿no? Y a la evolución de la enfermedad, ¿no? Se debe adecuar ello. Bien, chicos. Aquí, bueno, tenemos ¿no? Una clasificación de las sulfonilureas, ¿no? Tenemos las generaciones de sulfonilureas de primera, de segunda, de tercera generación, ¿no? Las sulfonilureas de primera generación, sabemos que estos son los famosos secretagogos de la insulina, ¿no? Que van a aumentar la secreción de insulina, ¿no? Tenemos la clorpropamida, la tolasamida, la tobultamina. Tenemos de segunda generación la sulfonilurea de segunda generación. Tenemos a la glibenclamida, a la glipizida, a la glicazida, ¿no? Y también los sulfonilureos de tercera generación, que va a incluir las climepirides. Tenemos diferentes generaciones de estos secretagogos de la insulina, que son las sulfonilureas. Acá tenemos diferente en la comparación de los medicamentos, ¿no? Prescritos ¿no? Para la diabetes, los antihiperglucemiantes o también llamados los hipoglucemiantes, ¿no? En el caso de los sulfonilureos, tenemos como agente la clopropamida. Su tiempo de acción va a ser largo. La actividad de los metabolitos son activos. La clopropamida se va a afectar por vía renal. La glibenclamida, que se suele, ¿no? Combinar con la metformina, ¿no? Que forma parte del grupo de las biguanidas, ¿no? Que es un sensibilizador de la insulina. Su tiempo de acción es intermedio largo. Actividad de metabolitos va a ser activo. La excreción es por las vías biliares. Tenemos también el glibenclamide. Su tiempo de acción es intermedio. La actividad de metabolitos es activo. La excreción es renal, ¿no? Menor a 80%. La glicazida, su tiempo de acción es intermedio, ¿no? Actividad de metabolitos son inactivos, ¿no? Son inactivos sus metabolitos, ¿no? Y su excreción es por vía renal, por los riñones, ¿no? Por la orina, obviamente, ¿no? Menor al 65%. La glipizide, su tiempo de acción es corto, intermedio, actividad de metabolitos es inactivo, su excreción es por vía renal, ¿no? Menor al 70%. Y la tolbutamida, que es corto, es inactivo, y se excreta por vía renal al 100%. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, acá la información, ¿no? En corto es menor a las 12 horas, intermedio, su tiempo de acción es de 12 a 24 horas, y largo va a ser mayor a 24 horas, ¿no? El tiempo de acción de estos fármacos, que son los antihiperglucemiantes, que se administran por vía oral. Ahora también tenemos, ¿no? Como último grupo, a los antihiperglucemiantes inyectables, ¿no? Los inyectables tenemos la insulina, que es el fármaco antihiperglucemiante inyectable más utilizado, que ya hemos hablado de su uso, ¿no? Hemos hablado y hemos conversado de los cuatro tipos que hay, ¿no? De insulina, de acuerdo a su acción, ultra rápida, rápida, ¿no? Intermedia y prolongada. Ahora vamos a ver, ¿no?
que dentro de los antihiperglucemiantes inyectables hay otros tres tipos de inyectables que se pueden utilizar. Los medicamentos de glucagon-like péptide, la GLP-1, la combinación de medicamentos que contienen GLP-1 con polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es la GIP. Y también tenemos los fármacos que son similares a la amilina, ¿no? Para verlo así de una forma general. Los medicamentos que son antihiperglucemiantes inyectables se administran junto con otros medicamentos antihiperglucémicos. Los agonistas del péptido similar al glucagón, como por ejemplo los fármacos GLP-1, actúan principalmente aumentando la secreción de insulina por el páncreas, ¿no? Van a aumentar su secreción. Esos medicamentos también retardan el paso de los alimentos por el estómago, lo que ralentiza la elevación de la glucosa en la sangre, reduciendo el apetito, por lo que facilita también la pérdida de peso. Hay que tener cuidado si queremos tomar estos medicamentos para bajar de peso, ¿no? Si no tenemos una indicación de diabetes, es mejor no tomarlos, ¿no? Los fármacos GLP-1 se administran mediante inyección. Los efectos secundarios más frecuentes pueden ser náuseas, vómitos, ¿no? Estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de pancreatitis, una inflamación dolorosa del páncreas, aunque no existen pruebas claras al respecto. No deben utilizarse en personas con antecedentes personales o familiares o de cáncer de tiroides vulvar, porque estudios en animales mostraron un aumento de riesgo de ciertos tipos de tumores de la tiroides, ¿no? Hasta el momento, los datos procedentes de ensayos clínicos exhaustivos nos han demostrado que este aumento de cánceres en seres humanos, ¿no? Entonces hay que vigilar mucho el uso de este tipo de fármacos inyectables, ¿no? El glucagón like péptide, el GLP-1, ¿no? Y la GIP. Un ejemplo de los GLP-1 tenemos la tirzepatida, que es un medicamento que actúa sobre ambos receptores de la GLP-1 y también actúa sobre otro receptor llamado receptor de glucosa insulinotrópico polipéptido, que es la GIP, que afecta también la secreción de insulina en la pérdida de peso. Va a influir en estos dos factores. Este medicamento también se puede indicar en personas con diabetes tipo 2 y también con personas que tienen obesidad, ¿no? Es muy importante. Y bueno, finalmente se refiere, ¿no? A los antihiperglucemiantes inyectables, los fármacos que son similares a la amilina, imitan la acción de este compuesto, ¿no? De este compuesto, que es una hormona pancreática que ayuda a regular los niveles de glucosa. Entonces, estos medicamentos son unos análogos de la amilina, los cuales buscan regular, ¿no? Los niveles normales de glucosa en la sangre después de comer. La pramlitida es actualmente el único medicamento disponible que es similar a la amilina, ¿no? Se puede utilizar este medicamento como el único perteneciente a este grupo, ¿no? Los fármacos similares a la amilina, que es la pramlintida, ¿sí? Actúa suprimiendo la secreción de la hormona glucagón, dado que el glucagón aumenta la concentración de glucosa en la sangre, la pramlitida ayuda, por tanto, a reducirla, ¿no? Imitando la acción de la amilina. Disminuye también la velocidad del paso de los alimentos por el estómago y en consecuencia ayuda a que la persona se sienta llena por más tiempo. Se administra por inyección y se utiliza en combinación con la insulina, que se aplica a altas horas de las comidas, ¿no? En personas con diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Finalmente tenemos esta, ¿no? Esta pequeña tabla que nos habla de hiperglucemiantes orales, hiperglucemiantes inyectables. Tenemos en este caso el principal grupo de los orales, que es las zonas sulfanilureas. Ya hablamos cuáles son de la primera generación. Tenemos la tovoltamida, la copropamida de segunda generación. Tenemos la glibenclamida, la glipizida, la gliclazida. De tercera generación tenemos la glimepirida. El órgano objetivo o el órgano diana van a ser receptores específicos SUR1 asociados a los canales de potasio, sensibles al adenosín trifosfato de las células beta pancreáticas.
¿no? Es ahí donde va a unirse esos fármacos, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo de acción farmacológico? Una vez que se unen los receptores específicos asociados a los canales de potasio, se produce una despolarización, lo cual facilita la entrada de calcio y de este modo estimula la secreción de insulina, ¿no? Permite el ingreso de calcio. Nosotros sabemos que el ingreso de calcio significa que va a recibir o va a aumentar la cantidad de insulina, ¿no? Eso lo hemos visto en la primera lámina cuando empezamos la ponencia, ¿no? Cuando se abrían los canales de calcio, aumentaba, ¿no? La secreción de insulina. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los glucemiantes orales? Hipoglicemia, obviamente, puede producir por debajo del nivel permitido los niveles de azúcar, ¿no? Menos de 70, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que vigilar que no baje demasiado los valores de azúcar en la sangre. Puede producir dolor de cabeza o cefalea, aumento de peso en algunas veces puede producir eritemas, puede producir disnea o dificultad para respirar, hipotensión, ¿no? Que es, digamos, baja presión, presión arterial baja, trombocitopenia también puede producir, y la hiponandremia, ¿no? La dosis habitual de las sulfonilureas es de 2,5 a 5 miligramos al día. Se puede aumentar de 2,5 a 5 miligramos al día hasta 15 miligramos al día, ¿no? Tenemos la presentación farmacológica e indicaciones. Tenemos glibenclamida, la tolbutamida, que vienen en estos nombres comerciales, limepirida también. Se toman antes de las comidas, ya que la ingesta va a disminuir su absorción, ¿no? Se debe tomar antes de los alimentos. Y por esta parte también tenemos las meglitinidas, que son, ¿no? Los medicamentos inyectables. La repaglinida, que son las glinidas que se unen al receptor SRUN y se metabolizan en el hígado, ¿no? Lo que hemos visto que son análogos de la milina, ¿no? Producen la liberación de insulina, solo ejercen ese efecto en presencia de glucosa. Es un efecto postprandial, un efecto luego de los alimentos. ¿Cuáles son los efectos secundarios que pueden producir? Hipoglicemia, dolor de cabeza, aumento de peso, puede producir vómitos y náuseas. En el caso de la repalinida, se debe tomar 0,5 a 1,5 miligramos 3 veces al día. En el caso de la natelinida, se debe tomar de 60 a 180 miligramos 3 veces al día. Deben administrarse justo antes de las comidas, ¿no? Ambos tipos de medicamentos. ¿Sí, chicos? Espero que con eso hayamos conocido más, un poco más sobre el tema de los ¿no? De los antidiabéticos, el tratamiento farmacológico para los medicamentos, ¿no? De la diabetes. Y bueno, acá tenemos algunos efectos que puede producir, ¿no? Los antihiperglucemiantes, ¿no? Mecanismo de acción de las biguanidas, que es mayormente son la metformina, ¿no? Disminución de la producción hepática de glucosa, aumenta la sensibilidad muscular de la insulina, ¿no? Son su mecanismo de acción. El descenso de ¿no? La glucosa de 1 a 2%, el peso, perdón, es la hemoglobina, si no me equivoco, el descenso de la hemoglobina, que puede ser 1 al 2%, su peso corporal, que no tiene efecto a aligerar la reproducción, la insulinemia, que viene en descenso, los efectos sobre los lípidos también, ¿no? Descenso del lípido TG, de triglicéridos, ¿no? Y de los tipos de colesterol, ¿no? De alta y baja densidad. Sus reacciones adversas, ¿no? Reacciones adversas en el tracto gastrointestinal. Contraindicaciones puede ser, ¿no? Puede producir insuficiencia cardíaca congestiva, puede producir también enfermedad renal crónica y hepática. También tenemos las tiacidas, que va a aumentar la captación de la glucosa en el músculo, aumenta la sensibilidad del tejido muscular y adiposo en la insulina, el descenso de ¿no? la hemoglobina de 0,5 al 1,4%, puede aumentar el peso corporal, la insulinemia va en descenso, disminuye los triglicéridos, ¿no? Y los tipos de colesterol de baja y alta densidad,
Reacciones adversas, el riesgo de insuficiencia cardíaca, aumento de peso y fractura en mujeres también, ¿no? Contraindicaciones, no se debe indicar las tiacidas en el caso de insuficiencia cardíaca o en caso de enfermedad cardiovascular. Tampoco se debe indicar en osteoporosis ni embarazo. También tenemos las famosas sulfonilureas, que dentro de ellas está la glibenclamida, la imipirida, ¿no? Aumento de la secreción de insulina, ¿no? Ese es su efecto farmacológico. Descenso ¿no? de la hemoglobina de 1 o 2%, puede significar un aumento del peso de 2,8%. Aumenta incremento de la insulinemia. No modifican los efectos sobre los lípidos, no va a haber modificación sobre los lípidos. ¿Qué reacción adversa puede producir las sulfonilureas? Hipoglucemia, aumento de peso y trastornos gastrointestinales. No se debe indicar las sulfonilureas en el caso de que el paciente tenga, ¿no? Enfermedad, ¿no? Hepática y embarazo, ¿no? Puede tener en este caso enfermedad renal, puede tener en este caso tema de embarazo. En este caso no se le puede dar, ¿no? Cuando tenemos indicaciones de enfermedad renal crónica, ¿no? No podemos indicar ese tipo de sulfonigurias, por ejemplo. Tenemos las clinidas, que aumenta la secreción de insulina. El peso corporal es un discreto aumento. La insulinemia va en un leve incremento. No modifican los efectos sobre los lípidos. Sus reacciones adversas puede ser aumento de peso y hiperglucemias. Hipoglucemias. No se debe indicar en el caso de insuficiencia cardíaca congestiva y tampoco en enfermedad renal crónica, ¿no? Y hepática. También tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que su mecanismo de acción, obviamente, es la reducción de la absorción intestinal de glucosa, ¿no? No tiene efecto sobre el peso corporal del paciente, no hay efecto sobre la insulinemia, disminuye los efectos de los triglicéridos, disminuye la cantidad de triglicéridos, puede tener trastornos como reacciones adversas, ¿no? Puede tener trastornos gastrointestinales. Y las contraindicaciones, si el paciente sufre de colon irritable, cirrosis, hepática o también insuficiencia, ¿no? Renal crónica, no podemos indicarle los inhibidores de la alfa-glucosidasa. También tenemos los inhibidores de la TPP4, que el cual aumenta la secreción de GLP-1, GIP y aumenta la secreción, por lo tanto, de la insulina e inhiben la secreción del glucagón. El glucagón es el cual que va a aumentar la glucosa. Entonces, al disminuir el glucagón, también vamos a disminuir la cantidad de glucosa. No hay efectos sobre el peso corporal, hay un incremento de insulinemia y hay disminución de triglicéridos, ¿no? Reacciones adversas puede significar infecciones respiratorias superiores, ¿no? Como reacción adversa de la inhibidores de la DPP4. No se debe indicar en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica y hepática, ¿no? Entonces, son algunas de estas indicaciones y estrategias que se debe manejar, ¿no? En base a reacciones adversas, contraindicaciones de los diferentes grupos farmacológicos que son indicados para la diabetes. Bien, bien chicos, si no hay alguna consulta, ¿hay alguna consulta con respecto al tema que hemos visto?